Perdió la batalla contra el cáncer y su último deseo no se lo esperaba su esposo. Ernesto, que había sido un niño feliz durante los primeros años de su vida y que creyó en ese entonces que nada malo podría pasarle si estaba junto a sus padres, tuvo que soportar a sus 11 años la pérdida de su madre por causa de una enfermedad que fue imposible de curar. Desde entonces, la vida ya no fue la misma. Ernesto no había visto nunca tanta devoción hacia una persona como la que su padre sentía hacia su madre. Perderla de esa forma fue la prueba más dura que tuvo que pasar en la vida, pero sabía que mientras tuviera a su hijo, tendría una razón para continuar levantándose cada día y seguir ofreciéndole al mundo su mejor cara. Así, los dos aprendieron a salir adelante solos lo mejor que pudieron, sin olvidarse ni por un segundo de la hermosa, amorosa e inigualable madre y esposa que habían perdido. Ambos sabían que personas como ella eran una entre millones. Ernesto, desde la muerte de su madre y al ver el esfuerzo sobrehumano que su padre había tenido que hacer para continuar con su vida, había pensado recurrentemente que prefería pasar su vida solo antes de tener que pasar por una situación así. Por eso, cursó todos sus estudios hasta la universidad, sin permitir que ninguna mujer se instalara en su corazón, pues cuando veía que alguna de ellas empezaba a gustarle más de lo debido, las alejaba. Tuvieron que pasar varios años más antes que Ernesto se diera cuenta de que en realidad no había nacido para ser un hombre solitario y que necesitaba una compañera para su vida. Fue su padre quien se lo hizo ver a través de una carta que le escribió antes de morir. En ella hablaba de lo mucho que había amado a su madre y de lo afortunado que había sido por conocerla. En la carta también le confesaba que, si tener que pasar por ese gran dolor había sido el cobro por haberla podido conocer y pasar tiempo con ella y además convertirse en su esposo, volvería a vivirlo. Y sabía que ella, por vivir nuevamente la vida que vivió con ellos y conocer a su hijo, diría exactamente lo mismo, porque amar y sentirse amado siempre sería más fuerte que el dolor, más fuerte que todo, y siempre valdría la pena. Las lágrimas que anegaron sus ojos no hicieron sino confirmar que su padre tenía razón y que él también deseaba amar y sentir el mismo amor que sus padres habían sentido. Además, Rubí siempre le había demostrado que lo quería y él estaba loco por ella. No tenía sentido seguir alejándola de su vida ahora que por fin lo comprendía todo. Fue entonces que Rubí y Ernesto comenzaron a hacerse cercanos, cada vez más cercanos, hasta que fue inevitable negar la conexión que existía entre ellos. Los momentos que pasaban juntos eran siempre perfectos, no importaba que fuera una cena con velas o una simple caminata en el parque. Todo ese tiempo se les volvió valioso y no querían desaprovecharlo. Por eso, a pesar de la juventud de ambos y de que apenas llevaban 6 meses conociéndose, decidieron casarse. De la hermosa ceremonia que tuvieron, Ernesto solo lamentó que sus padres no estuviesen allí para compartir su felicidad. Los padres de Rubí notaron lo mucho que los extrañaba y desde entonces fueron como sus segundos padres, y Ernesto se sintió nuevamente en el seno de un hogar cálido y seguro, como se sentía en su niñez cuando sus padres le contaban cuentos antes de dormir. La vida junto a Rubí era siempre perfecta a pesar de todos sus altibajos. No había ningún pequeño altercado ni ninguna contradicción entre los dos que los hiciera perder de vista lo mucho que en realidad se amaban y tardaban más en iniciar una discusión que en volver a estar contentos y seguros de que el compañero que habían elegido para su vida era el mejor de todo el mundo. Tempranamente decidieron no tener hijos. Rubí soñaba con viajar por el mundo y con tener una casa en el campo con muchos animales.
dedicarse a trabajar desde casa y no sentirse nunca sofocada en una oficina, cumpliendo horarios y órdenes que la hicieran infeliz. Ernesto, por su parte, era feliz viéndola feliz a ella e hizo todo lo posible por cumplir sus sueños. Solo había algo más que él quería aportar a su vida juntos, y era el sueño que había tenido desde niño de conocer por primera vez un parque de diversiones. Parecía un sueño fácil de cumplir, pero Rubí le tenía pánico a toda clase de juegos mecánicos y aunque deseaba que él también cumpliera su sueño, nunca fue capaz de acompañarlo. Y Ernesto, por supuesto, no quería ir con nadie más sino con ella. Pero, entre tanto, durante sus primeros años de matrimonio, conocieron muchas ciudades alrededor del mundo y parecía que la buena fortuna seguiría sonriéndoles cuando pudieron empezar a diseñar la casa en el campo de sus sueños. Y así, 2 años después se instalaron en el campo, en una pequeña casa que tenía todo lo que deseaban y un enorme espacio abierto en el que los acompañaron varias vacas, gallinas, ovejas, perros y gatos. La armonía que llegó a respirarse en aquel lugar era tan anhelada por todos que no dejaban de recibir visitas cada fin de semana, y así su vida juntos era cada vez más y más feliz y plena, hasta que todo cambió. Rubí se sintió mal un día, pero ambos creyeron que se trataba solo de una indigestión. Habían tenido una gran cena y era normal que algo no le hubiese sentado muy bien. Pero el malestar duró una semana y empeoraba cada día y no tuvieron otra opción que ir al médico. Allí, al comienzo les dijeron lo mismo, que se trataba de una indigestión, pero entonces sintió la necesidad de vomitar y cuando vieron que era sangre, los médicos supieron que tenían que actuar. No pasó mucho tiempo para que les dieran el demoledor veredicto. Rubí sufría de cáncer de esófago desde hacía años, y su enfermedad había sido silenciosa hasta que ya era demasiado tarde para recuperarla. No había nada que pudiese hacerse por Rubí, y si lograba vivir 3 meses más desde entonces, sería por suerte. Ernesto estaba desolado. El trauma de su niñez con su madre se había revivido en un instante y cayó preso del pánico varios días. Pero cuando vio que su esposa no hacía más que empeorar al verlo así, sacó fuerzas de donde no las tenía e intentó continuar con su vida de la forma más normal posible. Fue entonces cuando ella vio el esfuerzo sobrehumano que hacía para ayudarla, que tomó una decisión. Era momento de pedirle un último deseo. Cuando Ernesto escuchó lo que su esposa deseaba, no lo podía creer. Ella le dijo que no había nada que deseara más en el mundo que acompañarlo a un parque de diversiones. Eso era lo único que quería en ese momento, verlo a él cumplir por fin su sueño de infancia y estar con él en ese momento. A esos recuerdos habría de aferrarse en sus últimas horas de vida. Rubí ya no tenía nada a qué temerle, y los dos disfrutaron con locura, como niños pequeños sin ningún tipo de preocupaciones, aquel día en el parque de diversiones. Fueron felices nuevamente por breves instantes, como lo eran siempre antes de la enfermedad, y para ellos eso era lo más valioso. Después de ese día, fue poco el tiempo que les quedó juntos, pues Rubí falleció tras un doloroso mes. A sus 40 años, Ernesto había perdido a las 2 únicas mujeres que había amado, víctimas de crueles enfermedades. Pero aprendió a agradecer como una vez lo hizo su padre por haber sido bendecido con la compañía de seres tan extraordinarios, aunque hubiese sido por poco tiempo, y atesoró sus recuerdos para el resto de su vida. Si te gustó esta historia, dale like y compártela con tus amigos y familiares. Y no olvides suscribirte al canal.